Iniciamos entonces la segunda parte de nuestro video, que sería la explicación de la guía de trabajo. Partimos entonces con la presentación de la guía, ¿cierto? El encabezado, el nombre, etcétera, el objetivo de la guía, del video y de lo que vamos a ver, ¿cierto? En este ciclo, y las instrucciones generales. Primera instrucción general, lee atentamente la guía a continuación. Responde la guía en tu cuaderno, especificando la unidad y el nombre de la guía que podemos encontrar, ¿cierto? En el encabezado de todas las guías. Pega la guía en tu cuaderno, lee y destaca lo esencial de las ideas fuerzas a desarrollar en esta guía, subraya cada palabra que no conozcas y crea un vocabulario de estas en tu cuaderno. Las palabras que ya están subrayadas deben ser incluidas. ¿Por qué creamos este vocabulario? En historia, como disciplina, existen múltiples palabras que uno no ocupa todos los días. Son palabras que ni siquiera los mismos profesores de historia ocupamos siempre. Por lo tanto, hay que estar generando siempre una apertura del vocabulario. Entonces, como dice ahí, las palabras que estén subrayadas deben estar incluidas, como por ejemplo aquí en la idea fuerza sale, ¿cierto? Metalurgia y cimientos. Entonces, siguiente. Lee atentamente cada pregunta para luego responder. Guía tus respuestas por la pauta de evaluación adjuntas en cada pregunta, como la que se muestra, ¿cierto? En la del vocabulario, que nos muestra los puntajes, cuál es el puntaje para un excelente, cuál es el puntaje para un suficiente, cuál es el puntaje para un insuficiente y cuál es un puntaje nulo, que es que respondió todo mal o que no responde. Y los criterios por los cuales nos vamos a basar para poner un puntaje o el otro. ¿Ya? Esto va a salir en todas las preguntas de la guía. Y por la guía de respuestas esperadas que ustedes pueden encontrar en su plataforma. Otro consejo que les vamos a dar para el momento en que respondan es el siguiente. La manera más fácil de responder una pregunta es respondiendo con el enunciado. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí una foto de unas deliciosas manzanas que dice, según la imagen y sus conocimientos. Por lo tanto, además de lo que nosotros sabemos, tenemos que basar nuestra respuesta en la imagen que estamos viendo, en la fuente, ¿ya? ¿Cuáles son los rasgos característicos de una manzana? Por lo tanto, si yo pienso en lo que acabo de decir y digo, tengo que responder con el enunciado, tengo que responder según la información que me da la fuente, ¿cierto? Que sería aquí la foto de la manzana y según lo que yo ya sé, podría responder lo siguiente, ¿cierto? Los rasgos, características de una manzana son, ahí tenemos, ¿cierto? El enunciado, su color rojo brillante, su aroma y sabor dulzón, su frescura y jugosidad, entre otras. ¿Ya? La manzana, ¿cierto? Sabemos que existen de múltiples colores. ¿Cómo sabemos que son rojas? Porque la fotografía nos lo dice. ¿Ya? Tenemos que ocupar las fuentes a la hora de responder. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la explicación de la guía, seguimos con las instrucciones generales. Las respuestas deben ser fotografiadas, ¿cierto? Porque ustedes las van a escribir en sus cuadernos y subidas al Classroom en formato JPG, que es el de una foto, o en PDF, ¿ya? En el siguiente enlace encontrarás un video explicativo de la guía y los contenidos que se revisarán a continuación. Evidentemente no está el enlace porque estamos haciendo el video ahora, pero va a estar en su guía, no se preocupen. Y si quieren profundizar más los contenidos, pueden leer de la página 48 a la 67 de su texto de estudio. Después de que nos leímos las instrucciones generales, pasamos, ¿cierto?, al contenido de la guía. Nuestro contenido empieza, ¿cierto?, en las ideas fuerza y vienen una serie de puntos para abajo que nos van a dar un marco contextual y conceptual por el cual nosotros tenemos que responder nuestra guía. Siguiente, entonces. Después de leernos toda la guía, ver el video, me pasé. Empezamos con la explicación de las preguntas, ¿cierto? Entonces, primer ítem, observa la imagen y el video y responde en base a estos y a tus conocimientos hasta ahora. La siguiente pregunta, entonces, primera pregunta, clasifica fuentes con el método de la primera guía. Vamos al método de la primera guía entonces. ¿Para qué nos sirven las fuentes? Las fuentes son una herramienta fundamental para reconstruir el pasado. Antes de analizarla, es necesario que las clasifiquemos. ¿Cómo las vamos a clasificar? Con los pasos que hemos estado utilizando en todas las guías. ¿Ya? Mi recomendación es que ocupen esta tabla. Esta tabla tiene una doble entrada, ¿cierto? Primero están del paso 1 al 4
¿Cómo lo clasifico? Y el paso 5 está al ladito, que el paso 5, ¿cierto? Son los criterios que utilizamos para realizar estas clasificaciones. Ahora con el ejemplo ustedes se van a dar cuenta, esta clasificación ya está hecha en su guía de respuestas esperadas, ¿ya? Entonces, como fuente que nosotros vamos a clasificar en esta ocasión es, ¿cierto?, esta joyería mapuche del documento 7. Entonces, paso 1, naturaleza de la fuente. ¿Qué tenemos que identificar en la naturaleza de la fuente? A partir de las características que predominen en ella, ¿de qué naturaleza es? Si es material, escrita, iconográfica, cartográfica, estadística, oral, audiovisual, etc. Entonces, esta en particular es una fuente material. ¿Y cómo o qué criterios utilizamos para darnos cuenta de esto? Es que son joyas, por lo tanto clasifican como material porque entregan la información por medio de su materialidad, ¿ya? Yo lo podría tocar. Entonces, paso 2, situación de creación. Identificar los elementos que te permitan situar la fuente espacial y temporalmente. Entonces, esta fuente particular, es cierto, se hizo en Chile en el siglo XVIII. ¿Cómo sabemos esto? Por lo tanto, mi criterio de clasificación. ¿Cómo sé esto? Porque la información me la entrega aquí el pie de la fuente, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Siguiente. Origen de la fuente. Clasificar la fuente de acuerdo a su origen en primaria. Si es que es una fuente que se creó en la misma época de la que estamos estudiando, o secundaria, si acaso son testimonios indirectos de alguien que no vivió en la época donde pasaron las cosas o que no vivió las cosas que estaban pasando en ese momento. Por ejemplo, en este caso, la fuente es primaria. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de la época de la colonia. Y estas fueron creadas, ¿cierto?, en la misma época estudiada, que sería la colonia. ¿Ok? Entonces, paso número 4, ámbito de la fuente. En este paso tenemos que identificar el ámbito al cual hace referencia la fuente, político, económico, geográfico, social, literario, artístico, etc. En este caso sería social, cultural y artístico. ¿Por qué? Porque esta fuente en particular nos entrega información sobre cómo se adornaban los mapuches de la época, por lo tanto nos entregan información de su sociedad, de su concepción de belleza y de su concepción del arte. Eso básicamente sería la clasificación de fuentes. Sigamos entonces. Las otras preguntas de este ítem son 3, que son preguntas cortitas de 2 puntos cada una, que tienen que responder de preferencia en base, no de preferencia, tienen que responder en base a las fuentes, ¿cierto? Al video y a la imagen y a lo que ya saben. Y cada una de estas tiene 2 puntos. Siguiente, lee las páginas 52 y 53 de tu texto de estudio y responde. ¿Cómo fueron los entornos en los que se desarrollaron las primeras civilizaciones? ¿Por qué piensan que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones? Fundamenta tu respuesta. Esto es muy importante, por favor. Tienen que fundamentar su respuesta. ¿Qué implica esto? Me tienen que decir por qué su respuesta está bien. Ya tiene un último ítem que dice, busca información en las fuentes ya vistas, en tu texto de estudio, en el video explicativo de la clase, etc. Y completa el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno, que tiene 18 puntos y 6 puntos cada civilización. Me faltó ahí el 6 puntos, ¿ya? El cuadro es este, por lo tanto, tenemos aquí 6 civilizaciones, Mesopotamia, Egipcia, China, India, Olmeca y Chavín. Y tenemos aquí una serie de ámbitos. ¿Qué ámbitos son el primero? Características de su ubicación y país actual. Entonces, yo les puse ejemplo por cada uno de los cuadros, ¿cierto? Para que tengan una guía. Entonces, características de su ubicación y país actual, la civilización india en el valle del río Indo, en lo que ahora es la India, ¿ya? Entonces, periodo de existencia. Aquí lo hicimos, ¿cierto?, con los olmecas. El periodo de existencia de los olmecas es del 1500, entre el 1500 y el 100 a.C. y coincide además con todas las civilizaciones, ¿ya?
Tipo de religión y deidades principales. Aquí lo hicimos con la civilización china. Es una civilización politeísta en la que veneraban a sus antepasados y la deidad principal es Shangdi, que es el dios del cielo, ¿ya? Entonces, principal actividad y productos económicos. Aquí lo hicimos con la cultura chavín. ¿Cuáles eran estos? Principal actividad económica, la agricultura y la ganadería. ¿Qué productos cosechaban? Camotes, porotos, quinoas, paltas, etcétera. Y en la ganadería, alpacas y llamas, ¿ya? Así como ustedes se supone que tienen que responder. Entonces, tipo de escritura, lo hicimos con el ejemplo de Mesopotamia, que sería cuneiforme. ¿Cómo lo hacían? Hacían muescas en tablillas de barro que luego se cocinaban y quedaban, ¿cierto?, ahí como escritura manuscrita. Y por último, monumento más importante y tienen que dibujarlo. Aquí lo hicimos con los egipcios, ¿cierto? Es un monumento más importante o que uno más conoce, son las pirámides y por lo tanto ahí está un dibujito de las pirámides, ¿ya? Eso es el mapa con este ordenador gráfico, esta tabla, ¿ya? Es bastante simple, la información deberían encontrarla en el video y en la guía, no necesitan mucho más que eso. Si es que no llegaran a encontrarlo, pueden buscarlo en su texto de estudio y si no, ya Internet todo lo sabe. Cuidado con las fuentes que ocupan, pero ahí está. Entonces, éxito con su trabajo. Recuerden leer atentamente y seguir los consejos de este video y de la guía de respuestas esperadas.